Primer video del capítulo de hematopatología. Empezamos con un esquema que trata sobre el desarrollo y diferenciación de las células de la sangre. Se parte de una célula madre hematopoyética pluripotente que tiene la máxima capacidad de autorrenovación. Autorrenovación significa presencia de mitosis asimétricas. Quiere decir que si una célula de este tipo se divide, de las dos células resultantes de la mitosis, una pasa a ser una célula progenitora multipotente que tiene una capacidad de autorrenovación menor y la otra sigue siendo una célula madre hematopoyética pluripotente con una máxima capacidad de autorrenovación. Ninguna de estas dos células madre, ni la pluripotente ni la multipotente, tienen linaje. Es decir, que pueden dar lugar a toda la gama de células de la serie hematopoyética, de las células sanguíneas. Los marcadores típicos de las células madre hematopoyéticas son el c-KIT, se encuentra en la membrana celular, es el receptor del factor de crecimiento de células madre hematopoyéticas. Y también tenemos otro marcador más, que es el SCA1, que es una molécula de superficie que también es típica de células madre hematopoyéticas. Pues tenemos ya las células con linaje. Se llaman progenitores comprometidos o células madre comprometidas. Estas no son ni pluripotentes ni multipotentes. Por ejemplo, tenemos aquí un progenitor temprano exclusivo de la serie linfoide. No puede dar lugar a otro tipo de células más que de la serie linfoide. Y también tenemos otro tipo de célula que solo puede dar lugar a células mieloides. Y aquí están incluidos los megacariocitos y las células de la serie roja. Tenemos después, con un grado de diferenciación un poco mayor, las células formadoras de colonia o unidades formadoras de colonia, que puede ser granulocítica, macrofágica, eosinófila, basófila, megacariocítica y de la serie eritroide. A partir de las células formadoras de colonia, la capacidad de mitosis aumenta de manera considerable, pero todas estas son células que ya tienen un linaje, ya están comprometidos. Por ejemplo, la célula que da lugar a las unidades formadoras de colonias granulocíticas solamente puede dar lugar a células tipo neutrófilo y precursores. Y así sucede con el resto de unidades formadoras de colonias. Leucopenia. Leuco significa blanco y penia significa pobreza. Quiere decir que este término indica una disminución de los glóbulos blancos. Hay unas concentraciones de glóbulos blancos en la sangre por debajo de lo normal. Tenemos que recordar cuál es el número normal de glóbulos blancos en la sangre, que se manifiesta en el hemograma. Tenemos de 4.500 a 10.500. Menos de 10.500 ya podemos, menos de 4.500 ya hablamos de leucopenia. Los tipos más frecuentes son la neutropenia y la linfopenia. Causas de linfopenia: uso de corticosteroides, fármacos citotóxicos, infección por HIV, autoinmunidad, desnutrición e infecciones virales agudas. En cuanto a neutropenia,
sabemos evidentemente que se trata de una reducción significativa en el número absoluto de neutrófilos circulantes en la sangre. Lo normal es de 1.400 a 6.500 por microlitro o milímetro cúbico de sangre. Entonces, menos de 1.400 neutrófilos por microlitro o milímetro cúbico de sangre significan neutropenia. El término agranulocitosis significa neutropenia severa, llegando a la ausencia de los neutrófilos circulantes. En cuanto a la cinética de los neutrófilos, tenemos un pool de proliferación que está dada por células comprometidas, ya células que tienen exclusivamente el linaje de la serie neutrofílica, mieloblastos, que son células prácticamente inmaduras, se caracterizan porque el núcleo ocupa casi todas las células. La cantidad de citoplasma es muy escasa, mieloblastos. Pues tenemos los promielocitos, que tienen ya un núcleo un poco más pequeño, una cantidad mucho mayor de citoplasma, y este citoplasma tiene gránulos gruesos, que son los gránulos azurófilos o gránulos primarios. Pues tenemos el mielocito, que tiene un núcleo todavía menor y la cantidad de citoplasma igualmente es mayor en relación al promielocito. Tiene gránulos azurófilos, gránulos primarios gruesos. El metamielocito tiene un núcleo que ya presenta una indentación. El núcleo del mielocito es ovalado, pero el metamielocito tiene ya un núcleo con una indentación, un núcleo arriñonado, y el citoplasma presenta no solamente gránulos azurófilos gruesos, sino también gránulos secundarios, que son mucho más pequeños. En cuanto al pool de maduración, tenemos los mielocitos, metamielocitos y los callados. El callado evidentemente tiene el núcleo en forma de C. No tiene las segmentaciones propias de los neutrófilos maduros. Los neutrófilos maduros tienen estas segmentaciones que son como pequeños puentes de cromatina. El pool de maduración tiene mielocitos, metamielocitos y los callados. Y finalmente el pool de almacenamiento, metamielocitos, neutrófilos en banda o callados, y los neutrófilos maduros, que son las células que están listas para salir a la sangre, si se necesitara en el caso de una infección. En cuanto al pool circulante, es el pool que se detecta en el hemograma. Sin embargo, la cantidad de neutrófilos que aparece en el hemograma puede ser menor a la cantidad de neutrófilos real que están circulando, debido a que hay un pool marginal. El pool marginal se refiere a los neutrófilos que están pegados al endotelio, que están adheridos al endotelio de manera laxa, o sea que se permite el rodamiento, o de manera firme, es decir, que están próximos a la diapedesis, a salir del vaso hacia los tejidos. Entonces, el pool circulante puede ser bastante menor a la cantidad real de neutrófilos en el vaso por un aumento del pool marginal, o sea, de neutrófilos pegados al endotelio. Evidentemente, si hay una infección en algún tejido, el pool circulante va a disminuir por aumento del pool marginal y porque los neutrófilos salen a los tejidos. En cuanto a el cálculo del número total de neutrófilos en el hemograma, se multiplica el número total de leucocitos por el porcentaje de neutrófilos. Hemos visto ya la referencia en cuanto a glóbulos blancos en general.
4.500 a 10.500 por milímetro cúbico o por microlitro de sangre. El porcentaje normal de neutrófilos varía entre 40 y 70%. Por debajo de 1.400 neutrófilos por milímetro cúbico o microlitro de sangre, hablamos de neutropenia. La neutropenia puede ser leve. El número de neutrófilos se halla entre 1.000 y 1.400 por milímetro cúbico de sangre o microlitro. Neutropenia moderada, entre 500 y 1.000 neutrófilos por milímetro cúbico de sangre o microlitro, y neutropenia severa, menos de 500 neutrófilos por milímetro cúbico de sangre. El riesgo de infección evidentemente tiene correlación con la gravedad y duración de la neutropenia. Cuadro clínico de pacientes neutropénicos. Hay una tendencia a presentar infecciones de mucosas. De manera particular tenemos infecciones recurrentes en la boca, que se manifiestan como úlceras en la mucosa de la boca, faringitis, periodontitis en la piel, abscesos, úlceras, mala cicatrización. Tenemos también ulceraciones en mucosas genitales. En el ciego hay una inflamación, se llama tiflitis neutropénica, y tenemos también infecciones perirectales. Los signos clásicos de la inflamación son menos evidentes en los pacientes neutropénicos. La neutropenia aislada no aumenta la susceptibilidad a infecciones virales o parasitarias, pero sí lo hace en referencia a infecciones bacterianas. En la piel, de manera particular, Staphylococcus aureus, la bacteria que da infecciones de manera predominante, y en el tracto gastrointestinal y genital, gram negativos, bacterias gram negativas. Neutropenias de causa infecciosa. Una infección viral puede causar neutropenia. Los virus pueden ser citomegalovirus, virus del dengue, Epstein-Barr, etc. Las bacterias también causan neutropenia. Sabemos perfectamente que en infecciones bacterianas los neutrófilos salen hacia los tejidos infectados. Tenemos el caso de septicemia por gram negativos, brucelosis, tifoidea, etc. Hongos, parásitos, riquecias. Pueden dar también neutropenias, pero se trata de infecciones que causan dicha alteración. Mecanismos de neutropenias por drogas. Tenemos una toxicidad directa sobre precursores de la médula ósea, inhibición de la granulopoiesis dosis dependiente y la destrucción de los neutrófilos por mecanismos inmunes. Los fármacos contra el cáncer dan no solamente neutropenia, sino dan pancitopenia, es decir, disminuyen glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas. Toxicidad directa sobre precursores neutrofílicos de la médula ósea. Es el caso de la sulfasalacina. Los acetiladores lentos son las personas que de causa genética tienen mecanismos de detoxificación de la sulfasalacina más lentos. Esto aumenta la toxicidad. El captopril, que se excreta por vía renal, ejerce efectos tóxicos en el caso de insuficiencia renal. Se mantienen las concentraciones de captopril en sangre elevadas por más tiempo de lo normal. En el caso de la clorpromacina, que es un antipsicótico, hay una inhibición de la síntesis de ácidos nucleicos en precursores mieloides. Es el mecanismo de toxicidad y es dosis dependiente. Sulfametoxazole y trimetoprim, que forman el Bactrim y el metrotexate, son antagonistas del ácido fólico. El ácido fólico sabemos que es fundamental para la síntesis de ácidos nucleicos. Inhibición de la granulopoiesis dosis dependiente, fármacos que pueden causarla, fenotiacinas, ácido valproico, antibióticos beta-lactámicos y carbamazepina. Destrucción de neutrófilos por mecanismos inmunes.
El fármaco puede funcionar como un apteno. Como sabemos muy bien, el apteno por sí mismo no es inmunogénico. Debe unirse a alguna otra molécula de nuestro cuerpo para poder despertar una respuesta inmunológica. Generalmente se une a proteínas de nuestro organismo. Puede unirse a proteínas de la membrana del neutrófilo y despertar una respuesta inmune. Nuestro sistema inmune fabrica anticuerpos contra ese antígeno formado por la droga más una proteína de la membrana del neutrófilo. Se produce la reacción antígeno-anticuerpo, fijación del complemento, y los neutrófilos son destruidos por el complemento. Ejemplos de este tipo de caso: aminopirina, penicilina, propiltiuracilo, drogas antitiroideas, sales de oro. La droga también puede ser inmunogénica por sí misma y de manera directa despierta la respuesta inmunológica. Se produce la reacción antígeno-anticuerpo y los complejos inmunes pueden fijarse en la membrana de los neutrófilos. Los complejos inmunes pueden formarse en la misma membrana neutrofílica o pueden formarse en la sangre y depositarse en la membrana de los neutrófilos. Igualmente se produce la fijación de complemento. Un ejemplo es la quinidina. Otras causas inmunes de neutropenia: anticuerpos contra proteínas particulares de neutrófilos no presentes en otras células de la sangre. También el mecanismo puede ser fijación de complemento. Es primaria si solamente se fabrican anticuerpos contra proteínas del neutrófilo, y secundaria si es manifestación de una enfermedad autoinmune sistémica, tal como lupus eritematoso sistémico o artritis reumatoide. Neutropenia neonatal isoinmune es un equivalente de la enfermedad hemolítica del recién nacido por incompatibilidad RH. Se produce una sensibilización de la madre contra antígenos de neutrófilos del feto heredados del padre y no compartidos con la madre. Esto puede suceder en el caso de multíparas. Las multíparas se pueden sensibilizar frente a estos antígenos del padre en los primeros embarazos. Recordemos que los neutrófilos del feto pueden tener proteínas que han heredado de la madre y proteínas que han heredado del padre. Pero las proteínas de los neutrófilos heredados del padre no son reconocidos como propios por la madre, pero la madre se sensibiliza porque su sistema inmunológico toma contacto con neutrófilos de embarazos anteriores. Entonces, en un subsecuente embarazo, la madre ya está sensibilizada, ya tiene anticuerpos contra proteínas del neutrófilo heredadas del padre. Los anticuerpos producidos en la madre atraviesan la placenta y reconocen antígenos neutrofílicos heredados del padre. Hay una reacción antígeno-anticuerpo y puede producirse la fijación de complemento con la destrucción de estos neutrófilos. En el caso de la leucemia de linfocitos granulares grandes, el linfocito neoplásico, que es un linfocito CD8 citotóxico, tiene proteínas que causan la supresión de precursores granulocíticos en la médula ósea. También se puede ver neutropenias de causa inmune en el caso del trasplante de médula ósea, como parte de la reacción de injerto contra huésped, o como parte de la sensibilización del receptor de la médula ósea trasplantada. En el caso de transfusiones repetidas, la mayoría de productos sanguíneos están contaminados con neutrófilos.
Entonces, una persona que ha recibido muchas transfusiones está sensibilizada contra toda una gama de proteínas del neutrófilo que no le pertenecen, que las reconoce como extrañas, porque proceden de neutrófilos de las primeras transfusiones. Se estimula la formación de anticuerpos, es decir, hay una primera etapa de sensibilización que sucede en las primeras transfusiones. Y en las transfusiones posteriores ya estos anticuerpos están presentes en la persona. Hay reacciones antígeno-anticuerpo y la destrucción es por activación del complemento. Síndrome de Felty como causa de neutropenia. El síndrome de Felty consiste en una tríada clásica cuyos componentes son artritis reumatoide, esplenomegalia y neutropenia. El mecanismo de destrucción de neutrófilos, en este caso, es por anticuerpos y fijación de complementos, por linfocitos T citotóxicos y por la hiperplasia retículo endotelial, que se ve en la esplenomegalia en el caso de este síndrome. También pueden haber defectos en la granulopoiesis. En general, las esplenomegalias de cualquier origen pueden acompañarse de neutropenia por aumento en la función del sistema retículo endotelial del vaso. Neutropenia congénita severa, síndrome de Kotman. Hay una respuesta defectuosa de precursores mieloides a citoquinas estimuladoras de la granulopoiesis, tales como el factor estimulador de colonias granulocíticas y el factor estimulador de colonias granulocíticas y macrofágicas. Causas: mutaciones del gen de la elastasa neutrofílica 2 y del gen del receptor del factor estimulador de colonias granulocíticas, de manera particular. Las mutaciones heredadas codifican la parte citoplasmática del receptor. Se produce una detención de la maduración neutrofílica en el estado promielocítico y de mielocito. Otras neutropenias congénitas, tenemos la neutropenia cíclica. Quiere decir que la persona tiene periodos de neutropenia que se alternan con periodos de recuento normal de neutrófilos. Cada episodio de neutropenia dura entre 3 a 10 días y los periodos de normalidad son alrededor de 3 semanas. Neutropenia crónica benigna. En este caso no hay una alternancia entre periodos de recuento bajo de neutrófilos y periodos de recuento normal, sino que la neutropenia es persistente, la neutropenia es constante. Se le dice benigna porque hay un riesgo bajo de infección. Es un grupo heterogéneo de desórdenes, hay formas familiares y no familiares. Tenemos la neutropenia idiopática crónica severa. En este caso también la neutropenia es persistente, pero el riesgo de infección es alto. Patogénesis desconocida. Neutropenias que acompañan a inmunodeficiencias congénitas. Entre estas inmunodeficiencias que pueden causar neutropenia tenemos la A-gamma-globulinemia ligada al sexo, síndrome de hiper-IgM, deficiencia selectiva de IgA y otros defectos congénitos de la inmunidad celular. En el caso de la disgenesia reticular hay una falla no identificada de células madre hematopoyéticas comprometidas con la estirpe linfoide y mieloide. La serie roja y la serie megacariocítica son normales. Entonces tenemos neutropenia, linfopenia, A-gamma-globulinemia y defectos en la inmunidad celular. Ausencia de folículos linfoides en ganglios linfáticos, ausencia de células plasmáticas y ausencia de folículos en el vaso. No responde al tratamiento con factor estimulador de colonias granulocíticas. Síndrome de Chediak-Higashi. La forma de herencia de este síndrome es autosómico recesivo. Hay una tendencia a infecciones. Existen otros componentes del síndrome, tales como el albinismo oculocutáneo parcial, lisosomas gigantes, no solamente en neutrófilos, sino en otras células, como melanocitos y células de Schwann. Lisosomas muy grandes, se ven como gránulos gruesos en los citoplasmas. Hay un defecto en la función de membranas de organelas. Existe una mutación heredada en la proteína LIST
que regula el tráfico lisosomal. Hay una falta de fusión de lisosomas con las vacuolas fagocíticas, pero los lisosomas se fusionan entre sí para dar lugar a lisosomas muy grandes, que se describen como lisosomas gigantes, y se observan, por ejemplo, en el frotis de la lámina periférica como gránulos sumamente gruesos en el citoplasma de células mieloides. Aquí tenemos también gránulos muy gruesos en el citoplasma. Son gránulos fusionados por defecto en la proteína LIST, que se hereda con mutaciones. Síndrome de leucocito perezoso. La causa es desconocida, probables defectos del citoesqueleto de los neutrófilos. Hay una deficiencia en la movilidad, deficiencia en los movimientos ameboideos del leucocito, por lo que está alterada la diapedesis, la quimiotaxis y la fagocitosis. La maduración es normal en la médula ósea, pero los neutrófilos no pueden salir a la sangre por la deficiencia en esos movimientos ameboideos. Causas nutricionales de neutropenia, anorexia nerviosa y caquexia dan lugar a neutropenia aislada o pancitopenia. Pancitopenia megaloblástica, hay una deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico necesarios para la síntesis de ácidos nucleicos. En el hemograma se ve neutrófilos hipersegmentados, más de 5 lóbulos por célula. Tenemos acá muchos segmentos, más de 5 por célula, neutrófilos hipersegmentados. Se observa en el hemograma en casos de anemia megaloblástica. También la deficiencia de cobre es una causa nutricional de neutropenia. En el caso de la leucocitosis, tenemos un aumento en el número de glóbulos blancos en la sangre. Hemos dicho que el límite superior normal, 10.500. Puede observarse leucocitosis en inflamaciones agudas. Salen del compartimento de almacenamiento de la médula ósea neutrófilos a la sangre. Esto depende de citoquinas inflamatorias tales como la interleuquina 1 y factor de necrosis tumoral. Estas citoquinas causan que el pool de almacenamiento pase a la sangre, con lo que se produce leucocitosis. Pero estas citoquinas, interleuquina 1 y factor de necrosis tumoral, tienen un segundo efecto, y es la actuación sobre las células del estroma y linfocitos T de la médula ósea para producir factor estimulador de colonias granulocítica y factor estimulador de colonias de granulocitos y macrófagos, con lo que actúan también sobre el pool de proliferación y sobre el pool de maduración. Tenemos el caso de la reacción leucemoide, es una leucocitosis exagerada, pero es debido a infección. Puede llegar hasta 30.000 glóbulos blancos por microlitro o más. Se llama reacción leucemoide porque puede hacer pensar en una leucemia aguda, pero la causa es infecciosa. La mayoría de células que se encuentran en la sangre son neutrófilos maduros o callados. Células con un grado de maduración menor son raras, son escasas. Esa es la diferencia con la leucemia. En la leucemia vamos a ver células plásticas. Fotografía para ilustrar la neutrofilia, leucocitosis con neutrofilia. Gran cantidad de neutrófilos en la sangre periférica. Una de las causas más frecuentes es infección aguda. Tenemos acá gránulos gruesos, aumenta en las infecciones la cantidad de gránulos primarios o gránulos gruesos o azurófilos. Se les dice granulaciones tóxicas. Son consecuencia de la infección y también son consecuencia de la terapia con factores estimuladores de colonias. También tenemos unas vacuolas que son basófilas, ligeramente basófilas, se les llama cuerpos de Doll. Son dilataciones del retículo endoplasmático. También se asocian a infecciones. La leucocitosis puede ser a expensas de
otras células además de los neutrófilos. En el caso de la eosinofilia tenemos que recordar que la interleuquina 5 es un factor de crecimiento de eosinófilos. Hablamos de eosinofilia cuando el número absoluto de eosinófilos es mayor a 500 por microlitro o milímetro cúbico de sangre. Entonces, se tiene que multiplicar el número total de glóbulos blancos en el hemograma por el porcentaje de eosinófilos. En el caso de la basofilia, la causa más frecuente es la leucemia amiloide crónica y en números absolutos se habla de basofilia cuando se tienen más de 200 basófilos por microlitro de sangre o milímetro cúbico de sangre. En el caso de linfocitosis, más de 4.000 linfocitos por microlitro de sangre constituyen una linfocitosis. Sin embargo, se tiene que tener en cuenta que la linfocitosis en personas de la tercera edad hace pensar en una leucemia linfática crónica. En estos casos se considera un valor de más de 5.000 linfocitos por milímetro cúbico de sangre para pensar en una leucemia linfática crónica. En el caso de la gente joven, no se piensa en una leucemia linfática crónica frente a la linfocitosis, sino en infección viral o tuberculosis. Procesos inflamatorios de los ganglios. Linfadenitis inespecífica aguda. Dan lugar a un agrandamiento ganglionar agudo. Generalmente es por edema. Puede ser una consecuencia de una respuesta inmune en ganglios que drenan tejidos con infecciones generalmente bacterianas, por ejemplo, agrandamiento de ganglios cervicales en el caso de amigdalitis aguda, infección dental u otras infecciones de la boca. Otra posibilidad es que las bacterias de manera directa infecten al tejido ganglionar. En este caso puede producirse supuración y drenaje de pus hacia la piel. Evidentemente, en el caso de una infección bacteriana directa, el cuadro clínico es mucho más aparatoso, con fiebre, malestar general, además del agrandamiento doloroso de los ganglios. En el caso de una respuesta inmune de ganglios que drenan tejidos con infecciones generalmente bacterianas, hay un agrandamiento ganglionar doloroso, pero la posibilidad de síntomas sistémicos es muy baja. En cuanto a la morfología, en el caso de infección bacteriana directa habrá abscesos. En el caso de la respuesta inmune en ganglios que drenan tejidos, vamos a tener una hiperplasia de tipo folicular y neutrófilos que están de manera dispersa en el tejido ganglionar, pero no la formación de verdaderos abscesos. Ganglio normal, tenemos que recordar las zonas B de los ganglios linfáticos, folículos linfoides y cordones medulares, zonas B de los ganglios linfáticos. Zonas T, tenemos las zonas interfoliculares. Entre folículo y folículo tenemos las zonas T y también la zona cortical profunda, o sea, la zona de la corteza profunda, zonas T del tejido linfoide. Tenemos que recordar también la cápsula y el seno subcapsular. Aquí podemos ver cápsula, seno subcapsular, un folículo linfoide que es zona B del ganglio linfático, centro germinativo, una zona más clara donde se encuentran leucocitos en proliferación, linfocitos grandes en proliferación. Son linfocitos que están proliferando porque ya tomaron contacto con el antígeno. Por fuera tenemos la zona del manto. En la zona del manto podemos encontrar linfocitos B vírgenes, es decir, linfocitos B que no han estado todavía en contacto con ningún antígeno, zona del manto. Y por fuera tenemos la zona marginal. Por fuera de la zona marginal tenemos la zona paracortical, zona T del ganglio linfático junto con la corteza profunda. Hiperplasia folicular. Tenemos que esta respuesta forma parte de la linfadenitis crónica reactiva.
los centros germinativos aumentan de tamaño. Los centros germinativos son las zonas claras del folículo linfoide, como ya sabemos, ahí se produce una proliferación de linfocitos. Y los linfocitos realizan además, los linfocitos B, realizan además una serie de cambios en los genes de las cadenas pesadas y las cadenas ligeras de inmunoglobulina para aumentar la afinidad por el antígeno. Se producen procesos de cambio de clase de inmunoglobulina. De secretar inmunoglobulina M pasan a fabricar los otros tipos de inmunoglobulina, como inmunoglobulina A, inmunoglobulina G o inmunoglobulina E. Nuevamente recordamos la zona del manto y por fuera la zona marginal. En la zona marginal podemos encontrar linfocitos B de memoria. Estos folículos que se ven grandes por la hiperplasia folicular tienen zonas claras. Las zonas claras son zonas que tienen macrófagos. Estos macrófagos están presentes porque deben fagocitar los linfocitos B muertos en este centro germinativo donde están proliferando los linfocitos B. Aquí mueren linfocitos B que no tienen una afinidad por el antígeno suficiente. Y estos linfocitos B que han muerto en el centro folicular o en el centro germinativo tienen que ser fagocitados por macrófagos. Vemos lo mismo, un centro germinativo con zonas claras. Zonas claras. Se trata de macrófagos que están fagocitando los linfocitos B de este centro germinativo que han muerto por apoptosis. Han sido conducidos a la apoptosis debido a que no han podido realizar en los genes de las cadenas pesadas y las cadenas ligeras las mutaciones necesarias para aumentar la afinidad por el antígeno. Se ve todavía más proliferación de linfocitos en el centro germinativo, pero zonas blancas. En estas zonas blancas se ubican los macrófagos, pero los macrófagos tienen una serie de fragmentos citoplasmáticos y nucleares que se llaman cuerpos tingibles, macrófagos con cuerpos tingibles, ese es el nombre. Y estos restos nucleares y citoplasmáticos son una consecuencia de la fagocitosis de linfocitos muertos en el mismo centro germinativo. Se observa en la hiperplasia folicular. Linfadenitis crónica inespecífica. Consiste en un agrandamiento crónico y no doloroso de los ganglios linfáticos, consecuencia de diferentes tipos de hiperplasia. Presentamos fotografías de hiperplasia folicular. Entre las causas tenemos artritis reumatoide, lupus, HIV en estadios iniciales, toxoplasmosis, sífilis. Infecciones virales, bueno, en este caso ya no hay una hiperplasia de folículos linfoides. Los folículos linfoides son zonas B de ganglios linfáticos. Pasamos a hiperplasia de las zonas T del ganglio linfático. Entre las causas tenemos infecciones virales como la mononucleosis infecciosa, vacunación contra virus, uso de difenilidantoína, que es un fármaco que se utiliza en el tratamiento de la epilepsia, linfadenitis dermatopática, que es el agrandamiento de ganglios que drenan zonas de la piel donde existe una lesión crónica. Recordamos que las zonas del ganglio linfático, la zona paracortical y la zona cortical profunda. Hiperplasia en la zona marginal. Nosotros recordamos la zona marginal. Es la zona que se encuentra por fuera de la zona del manto de los folículos linfoides. Entre las causas tenemos la toxoplasmosis y las fases iniciales del SIDA. En la zona marginal, como podemos recordar, se ubican linfocitos B de memoria. Son unos linfocitos particulares que tienen abundante citoplasma y núcleos plegados que recuerdan a los núcleos de monocitos. Se les llama linfocitos B monocitoides.
Histiocytosis sinusal o hiperplasia reticular. Aumenta el número de histiocytos que rodean los senos linfáticos de ganglios a nivel paracortical. Estos histiocytos, como tienen un citoplasma amplio, se observan como zonas más claras en el tejido linfoide. Se observa histiocytosis sinusal en ganglios que drenan tejidos con cáncer y en la linfadenitis dermatopática. Ya hemos explicado de qué trata la linfadenitis dermatopática. Histiocytosis sinusal, dentro de el aspecto basófilo de los ganglios, debido a la gran cantidad de linfocitos, hay zonas claras. Estas zonas claras tienen células de citoplasma amplio y claro, que son los macrófagos. Aumento en el número de macrófagos que rodean los senos linfáticos. Linfohistiocytosis hemofagocítica. Es una consecuencia, o mejor dicho, la linfohistiocytosis hemofagocítica causa un proceso inflamatorio sistémico, consecuencia de una fagocitosis exagerada de células sanguíneas y sus precursores por activación de macrófagos. Hay una hiperfunción de macrófagos y una inflamación sistémica como consecuencia de esto. Tenemos formas familiares y formas esporádicas. Como hay una fagocitosis de las 3 series hematopoyéticas, tenemos una pancitopenia. Los macrófagos fagocitan neutrófilos, fagocitan plaquetas y fagocitan hematíes. Tenemos una pancitopenia, una activación de macrófagos. Estos macrófagos activados secretan grandes cantidades de mediadores inflamatorios, pero además hay una activación de linfocitos de manera particular CD8, que también fabrican grandes cantidades de citoquinas inflamatorias. Entonces tenemos una especie de tormenta de citoquinas, grandes cantidades de citoquinas inflamatorias fabricadas por estos dos tipos de células mencionadas. Y el cuadro clínico es un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. En las formas familiares hay una anormalidad de linfocitos CD8 y NK que liberan fuera del citoplasma gran cantidad de citoquinas inflamatorias contenidas en sus gránulos. Pasamos al tema de proliferaciones neoplásicas de linfocitos. Empezamos con factores ambientales asociados a un riesgo aumentado de linfoma no Hodgkin. Entonces, los linfomas empiezan con linfomas de tipo no Hodgkin. Mencionamos infecciones virales tipo virus de Epstein-Barr. Infecta linfocitos B. Inclusive los linfocitos B tienen un receptor del virus de Epstein-Barr, que es la molécula CD21 de la membrana del linfocito B. En un inicio hay una proliferación policlonal de linfocitos B estimulada por el virus, por la infección viral. Pero nuestro sistema inmunológico termina por controlar la infección. Si hay alguna deficiencia inmunológica, no se controlará la infección de manera adecuada. La proliferación policlonal de linfocitos B a la larga predispone a la acumulación de mutaciones y a la aparición de clones de linfocitos malignos, porque las células que están en proliferación constante son sensibles a la aparición de mutaciones que pueden llevarlos a la neoplasia. Ahora, hay una mayor tendencia a la producción de linfomas si hay disfunción de linfocitos T concomitante, que participan en el control de la infección. He mencionado que nuestro sistema inmune controla la infección. Tipos de linfomas asociados a infección por virus de Epstein-Barr. Tenemos el linfoma de Burkitt africano, también se llama linfoma de Burkitt endémico, linfomas de pacientes con SIDA, algunos casos de linfoma de Hodgkin. Todos estos se asocian a
infección por virus de Epstein-Barr. Tenemos también asociación con linfomas de linfocitos T y NK, tales como el linfoma nasal y los linfomas de linfocitos T post-trasplante. Linfoma asociado a infección por virus HTLV1. Este virus es un virus RNA. Infecta linfocitos T. Es similar al virus del SIDA. Infecta de manera particular linfocitos TSD4, igual que lo hace el virus del SIDA. La diferencia es que el virus del SIDA causa destrucción del linfocito CD4. En cambio, HTLV1, por el contrario, causa proliferación de estos linfocitos TSD4. Inicialmente la proliferación es policlonal, pero sabemos que las células en proliferación constante son sensibles a la adquisición de mutaciones que condicionen la aparición de algún clon maligno. Tenemos además que este virus tiene una proteína oncogénica, que es la proteína TAX. El HTLV1 causa leucemia, linfoma de células T del adulto y otras enfermedades, tales como paraparesia espástica tropical, uveitis, bronconeumopatía y artropatía. El virus herpes tipo 8 causa linfoma B de cavidades corporales y sarcoma de Kaposi. El Helicobacter pylori causa linfomas gástricos tipo MALT. Se puede observar regresión del linfoma después del tratamiento antibiótico solo al inicio. Sin embargo, cuando las células linfomatosas han adquirido mutaciones que activan de manera constitutiva la vía de proliferación del factor nuclear KB, entonces el tratamiento antibiótico es insuficiente para lograr la regresión del linfoma. Drogas asociadas a la producción de linfoma, tenemos difenilidantoína, una droga utilizada para el tratamiento de la epilepsia, da lugar no solamente al crecimiento ganglionar, sino también a linfomas. Metrotexate e inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa. Entre estos últimos se encuentra el etanercept, infliximab y adalimumab, que se usan en el tratamiento de la artritis reumatoide. Como efecto tardío, podemos tener la producción de linfomas. Tóxicos ocupacionales asociados a la producción de linfomas. Herbicidas con clorofenoles y ácido fenoxiacético, exposición al polvo de madera, pegamentos con resinas tipo epoxi, pesticidas, fertilizantes y solventes orgánicos. Otras condiciones asociadas al aumento del riesgo de linfoma: receptores de trasplante de órganos debido a la inmunosupresión y a la infección por virus de Epstein-Barr. En el caso del SIDA, tenemos algunos linfomas que son típicos del SIDA, tales como el linfoma plasmablástico de la cavidad oral y el linfoma primario del sistema nervioso central. Tenemos otros linfomas, como el linfoma de cavidades corporales asociado al herpes virus 8 y otros linfomas de linfocitos B, tales como el linfoma de Burkitt y el linfoma difuso de células grandes B. Las inmunodeficiencias congénitas tienen riesgo de aparición de linfoma, tales como la agamaglobulinemia ligada al sexo, tipo Bruton, síndrome de hiper-IgM, inmunodeficiencia variable común, inmunodeficiencia combinada grave. Algunas enfermedades autoinmunes tienen riesgo de linfoma, tales como el síndrome de Sjögren, riesgo de linfoma B tipo MALT de glándulas salivales, tiroides de Hashimoto, riesgo de linfoma B tipo MALT de la tiroides, lupus eritematoso, escleroderma y dermatomiositis. La enfermedad de Castleman también tiene un riesgo asociado de linfoma. La enfermedad celíaca, riesgo aumentado de linfoma T intestinal, pero se ve con frecuencias cada vez menores cuando se utiliza una dieta adecuada. Ya sabemos la dieta adecuada en el caso de la enfermedad celíaca. Otras causas que tienen
riesgo de linfoma, de papulosis linfomatoide de la piel, radioterapia y quimioterapia para tratar el cáncer. Pasamos ya a los linfomas propiamente dichos. Empezamos con las neoplasias de células precursoras de linfocitos B y T. Se trata de neoplasias de células inmaduras de linfocitos B y T. Linfocitos B y T inmaduros, en estados muy tempranos del desarrollo. Se les llama células precursoras a estas células inmaduras. Una característica típica de estas células inmaduras es que tienen una enzima particular que se llama desoxinucleotidil transferasa terminal. Esta enzima se ubica en el núcleo y se detecta por inmunistoquímica. Entonces, si tenemos un linfoma que por inmunistoquímica es positivo para desoxinucleotidil transferasa terminal, hablamos de un linfoma de células precursoras, que puede ser linfocitos B o linfocitos T. Las neoplasias de células precursoras o células inmaduras linfoides B o T pueden tomar la forma de leucemia linfoblástica o linfoma linfoblástico. Pero las características microscópicas y de inmunistoquímica son similares. Vamos a ver en qué radica la diferencia cuando hablamos de linfoma y cuando hablamos de leucemia. Antes de pasar a eso, vamos a mencionar los 3 grupos de mutaciones que intervienen en la patogénesis de las neoplasias sanguíneas de la serie blanca. Empezamos con mutaciones que inhiben la apoptosis. Nosotros sabemos que las mutaciones que inhiben la apoptosis dan lugar a que se acumulen células que deberían morir por apoptosis. Hay un bloqueo de la apoptosis. De manera típica es la sobreexpresión de BCL2 por translocación. Otra posibilidad es la presencia de mutaciones que favorecen la proliferación, que favorecen el crecimiento celular. Tenemos, por ejemplo, la sobreexpresión del gen MYC por translocación o mutaciones de enzimas tirosina quinasa que pueden estar en la membrana o pueden ser citoplasmáticas. Aumentan la proliferación y desvían el metabolismo celular hacia la glicólisis anaerobia, que favorece la proliferación. Podemos recordar que eso se denomina efecto Warburg. Y por último tenemos las mutaciones que hacen que las células diferenciadas readquieran propiedades de células madre hematopoyéticas. Fundamentalmente mutaciones que favorecen la autorrenovación. La autorrenovación es máxima, como podemos recordar, en las células madre pluripotentes, pero células de mayor diferenciación pueden adquirir mutaciones que hacen que se readquieran estas propiedades de células madre, tanto pluripotentes como multipotentes. Entre estas tenemos la translocación MLL y la formación del gen de fusión de la leucemia promielocítica aguda. Tenemos acá entonces los diferentes tipos de linfomas. ¿En qué se basa la clasificación de los linfomas? Se basa en las características que tenga la célula proliferativa, la célula neoplásica. Si la célula neoplásica tiene características similares a células inmaduras, tanto de tipo B como de tipo T, hablamos de neoplasias linfoblásticas. Pueden ser leucemias linfoblásticas o linfomas linfoblásticos, tanto B, de linfocitos B, como de linfocitos T. Entonces tenemos acá linfomas linfoblásticos B o leucemias linfoblásticas B. Y de la misma manera, linfomas linfoblásticos T o leucemias linfoblásticas T. Tienen características de células B o células T inmaduras. En el caso de el linfoma linfocítico de células pequeñas o leucemia linfocítica crónica, se trata en realidad de la misma neoplasia. No son neoplasias diferentes. Linfoma
de linfocitos pequeños o leucemia linfocítica crónica. Hay dos posibilidades. Esta célula linfomatosa se parece a las células B vírgenes que no han entrado en contacto con el antígeno. Esa es una de las posibilidades. Y la otra posibilidad es que se trate de linfocitos B de memoria. Quiere decir que este tipo de neoplasia de linfocitos B puede parecerse en algunos casos a células vírgenes, a linfocitos B vírgenes que no han entrado en contacto con el antígeno, o parecerse a linfocitos B de memoria de la zona marginal. Estábamos mencionando que se analizan las características de la célula neoplásica y se ve a qué célula normal se parece. Y según eso se da el nombre a la neoplasia, tanto en linfocitos B como linfocitos T. Y en el caso de esta neoplasia en particular, estamos diciendo que puede parecerse a dos tipos de células. En el caso del mieloma múltiple, la célula neoplásica se parece a las células plasmáticas, ahí no hay problema. Tenemos el linfoma de células del manto. El linfoma de células del manto tiene características similares a las células del manto normales. Ya hemos mencionado dónde se encuentra la zona del manto, en los folículos linfoides. Tenemos linfomas en los cuales la célula neoplásica se parece a células del centro germinativo. Ya hemos mencionado algunos conceptos sobre el centro germinativo de los folículos linfoides. Entre los linfomas que se parecen a células del centro germinativo se encuentra el linfoma folicular, el linfoma de Burkitt. El linfoma difuso de células grandes B, pero algunos casos del linfoma difuso de células grandes B tienen características similares a las células de la zona marginal. Aparte, tenemos células que dan lugar a linfomas de la zona marginal, tanto en los ganglios linfáticos como en otros tejidos, ¿no? Es decir, los linfomas tipo MALT se llaman también linfomas de la zona marginal o tienen características de linfocitos de la zona marginal del ganglio linfático. Y ya sabemos dónde se ubica la zona marginal. En el caso de linfocitos T, tenemos las neoplasias de linfocitos T inmaduros o neoplasias de precursores de linfocitos T, que ya los hemos mencionado, pero también tenemos las neoplasias de linfocitos T maduros. Se les llama linfomas de linfocitos T periféricos. En cuanto a la maduración, tenemos que las células inmaduras no expresan ni CD4 ni CD8, por eso se les llama doble negativo. Y como parte de su maduración, en algún momento llegan a presentar los dos tipos de marcadores a la vez CD4 y CD8. Entonces se les llama doble positivos, pero siguen siendo células inmaduras, linfocitos T inmaduros. Y finalmente solamente expresan o CD4 o CD8, pero no los dos a la vez. Aquí ya se ha avanzado en la maduración y estas células pueden salir hacia la sangre y por medio de la sangre llegan a los ganglios linfáticos. Si tienen características de células T, tales como las que se encuentran en los ganglios linfáticos, hablamos de linfomas de células T periféricas. Diferencias entre leucemia linfoblástica y linfoma linfoblástico. En la leucemia linfoblástica, el compromiso de la médula ósea es extenso y se encuentra más de 25% de linfoblastos en sangre o en médula ósea del total de glóbulos blancos. En el caso del linfoma linfoblástico, lo que se ve es masas localizadas a nivel extramedular, o sea, fuera de la médula ósea. Tumores fuera de la médula ósea. Si tienen características de linfoblastos, entonces hablamos de linfoma linfoblástico. En este caso, no hay blastos en la sangre periférica y no hay compromiso de la médula ósea. Pero los linfomas linfoblásticos
pueden llegar a infiltrar la sangre. Entonces, un linfoma linfoblástico puede tener al mismo tiempo linfoblastos en la sangre. O sea, puede haber también un componente leucémico sobreagregado, además de los tumores. Diferenciación entre células precursoras neoplásicas de origen linfoide y mieloide en el hemograma o aspirado de médula ósea. Entonces, diferenciación entre linfoblastos y mieloblastos. Los linfoblastos tienen cromatina condensada, nucleolos pequeños y escaso citoplasma agranular. En el caso de los mieloblastos, hay una cromatina nuclear abierta, nucleolos prominentes, citoplasma granular, mucho más abundante en los linfoblastos. Hay gránulos azurófilos. Ocasionalmente los gránulos azurófilos toman la forma de aguja, se ven alargados y se llaman cuerpos de Auer. Diferenciación entre linfoblastos y mieloblastos en base a histoquímica. Los linfoblastos tienen material Paz positivo en el citoplasma y los mieloblastos son positivos para mieloperoxidasa, cloroacetato estearasa o estearasa no específica y sudán negro. Continuamos con neoplasias de precursores de linfocitos B y T, que ya hemos mencionado. Se trata de neoplasias de células inmaduras de tipo B y T. La mayoría de neoplasias linfoblásticas B tienen la forma leucémica, con un compromiso extenso de médula ósea y más del 25% de blastos en sangre. La mayoría de neoplasias linfoblásticas de tipo T tiene forma linfomatosa, es decir, que forman tumores. Es frecuente el compromiso mediastinal, o sea, los linfomas linfoblásticos T generalmente dan masas mediastinales. Con el tiempo pueden llegar a infiltrar la médula ósea y los linfoblastos pueden empezar a aparecer en sangre. Entonces hablamos de una neoplasia que tiene un componente linfomatoso y un componente leucémico a la vez. Marcadores de neoplasias de precursores B, aparte de la desoxinucleotidil transferasa terminal, CD19 y CD10. En el caso de marcadores de neoplasias de precursores T, precursores muy precoces, CD2, CD5 y CD7, y precursores tardíos, además de los anteriores CD3, CD4 o CD8, o los dos a la vez. En cuanto a la patogenia de estas neoplasias linfoblásticas, se observa alteración de la expresión y función de factores de transcripción necesarios para el desarrollo de linfocitos B o T. Factores que empeoran el pronóstico en neoplasias de precursores de linfocitos B y T. Edad menor de 2 años, presentación en adolescentes o adultos, blastos en sangre periférica en un número mayor a 100.000 por microlitro, detección de enfermedad residual después del tratamiento, factores de buen pronóstico en neoplasias de precursores de linfocitos B y T, edad entre 2 y 10 años, recuento bajo de blastos en sangre periférica, hiperdiploidía, trisomía de cromosomas 4, 7 y 10 y la translocación 12-21. Implica buen pronóstico. Hallazgos por citometría de flujo de la leucemia linfoblástica aguda, linfoma linfoblástico agudo de células B. Tienen las mismas características. Los linfoblastos se hallan en rojo. En la citometría de flujo se detecta por medio de inmunofluorescencia proteínas en células que se encuentran en suspensión, por ejemplo, células de la sangre. Nosotros medimos la fluorescencia y en base a la medición se realiza un gráfico. Este es el punto 0 y este es el punto máximo de fluorescencia, pero es una fluorescencia que detecta el CD22. Quiere decir que según la ubicación de la marcación hay una cantidad menor
de CD22 o mayor de CD22 en las células analizadas. Si la marcación es muy alta, está cerca de esta zona, porque esta es la parte del 0. Y si está muy cerca de esta zona, significa que hay una gran marcación para CD22. Quiere decir que existen muchas células que presentan CD22 en la suspensión analizada. En el caso de desoxinucleotidil transferasa terminal, es un marcador de células inmaduras, células precursoras. CD22 es un marcador de células B. Entonces, si hay positividad de los dos marcadores a la vez, quiere decir que se trata de una neoplasia de células B precursoras. Para desoxinucleotidil transferasa terminal, acá está el 0 y acá está la marcación máxima. Tenemos a este nivel marcaciones bajas y a este nivel marcaciones mayores. ¿Qué es lo que pasaría si la mayoría de células se concentraran en esta zona? Quiere decir que tendrían positividad muy baja para CD22 y para desoxinucleotidil transferasa terminal. Si se ubicaran en estas zonas, podríamos decir que tienen concentraciones altas de CD22, pero bajas de TDT, estarían en esta zona. En este nivel, concentraciones altas de TDT, pero bajas de CD22. Entonces podría ser una neoplasia linfoblástica, pero no de células B. Pero como se encuentran acá, quiere decir que al mismo tiempo las células expresan CD22 y expresan desoxinucleotidil transferasa terminal. Es decir, que se trata de linfoblastos B. Aquí tenemos CD19 y CD10. Son también marcadores de linfoma linfoblástico. CD19 es un marcador de linfoma linfoblástico de tipo B. Entonces, igualmente, si la marcación está a dicho nivel, quiere decir que las células expresan CD10 y al mismo tiempo expresan CD19. Linfoblastos B. Los linfoblastos en general tienen una cromatina nuclear condensada, nucleolos pequeños, se ve como zonas blancas en el núcleo, pequeñas zonas redondeadas blancas, y citoplasma escaso y agranular, muy poco citoplasma y agranular. Características clínicas de las leucemias en general. Hay una pancitopenia, exceso de precursores en la médula ósea impiden que se desarrollen la serie blanca, la serie megacariocítica y la serie eritroide normal. Entonces, hay una inhibición principalmente por ocupación de espacio del desarrollo normal de las series hematológicas. ¿Por qué hay dolor e hipersensibilidad de huesos en las leucemias? Hay una expansión de la cavidad medular por las células proliferantes de la médula ósea. Y esta expansión produce compresión del endostio, de la cavidad medular. Y esto causa dolor. Aumento de volumen de otros órganos. Los blastos infiltran otros órganos. Por ejemplo, si infiltran ganglios linfáticos, darán lugar a adenomegalias. Si infiltran el hígado, hepatomegalia o esplenomegalia, según el caso. En la leucemia linfática aguda es frecuente la infiltración de los testículos y también la infiltración de las meninges. Evidentemente, la infiltración de las meninges se puede detectar por medio de una punción lumbar y del estudio del líquido cefalorraquídeo. Pasamos a neoplasias de células B periféricas, o sea, neoplasias de células B de mayor maduración. Ya no se trata de linfoblastos, sino se trata de linfocitos B de mayor maduración. Vamos a ver varios tipos. Pero antes de ver los tipos, vamos a mencionar algunos conceptos sobre la susceptibilidad al daño genético en linfocitos B. Después del contacto con el antígeno hay una cierta susceptibilidad al daño genético. Antes de tomar contacto con el antígeno, hablamos de linfocitos B vírgenes.
Los linfocitos B vírgenes pueden dar lugar a linfoma de linfocitos pequeños, pero también hemos visto que hay un subgrupo que se origina de linfocitos de la zona marginal, que ya han tomado contacto con el antígeno. Los linfocitos B vírgenes de la médula ósea pasan a la sangre y llegan al ganglio linfático. Se ubican inicialmente en la zona del manto, pero después pasan al centro germinativo. Y en el centro germinativo deben modificar los genes de inmunoglobulinas, tanto los genes que codifican la cadena pesada como las cadenas ligeras. Durante la producción de estas modificaciones hay una susceptibilidad marcada a sufrir alteraciones genéticas que pueden conducir a estos linfocitos al linfoma. En estas modificaciones de los genes que aumentan la afinidad por el antígeno intervienen la enzima AID, que significa citosina desaminasa inducida por activación. Esta enzima interviene en el cambio de isotipo. La cadena pesada de IgM debe cambiar por otra, o sea, IgG, IgA o IgE. Y tenemos también la hipermutación somática. Mutaciones puntuales en el gen de la cadena pesada de inmunoglobulinas, pero también puede suceder mutaciones en los genes de las cadenas ligeras, en la porción BDJ, donde se producen cambios que aumentan la afinidad por el antígeno. Durante la producción de este tipo de cambios, también los linfocitos B son particularmente sensibles a la adquisición de mutaciones que los pueden conducir al linfoma. Modificaciones en el gen del receptor de antígenos de las células B. Sucede en precursores, o sea, receptores de antígenos, son modificados en los precursores y aquí actúan recombinasas propias de precursores. Estas recombinasas actúan tanto en linfocitos T como en linfocitos B. Este tipo de cambios da lugar a errores o mutaciones que activan oncogenes, produciéndose el cambio tumoral. Empezamos con el primer tipo de linfoma de linfocitos B. Leucemia linfática crónica, linfoma linfocítico de células pequeñas. Se considera una misma neoplasia, solamente que puede adoptar formas leucémicas o puede adoptar formas linfomatosas. La célula neoplásica, en este caso, es un linfocito B de apariencia madura, linfocito B de memoria en algunos casos, o en otros casos linfocito B virgen. Linfocito B virgen antes del contacto con el antígeno. Afecta a adultos de la tercera edad. Se puede ver como parte del cuadro clínico que hay una tendencia a infecciones. Hay una alteración de la inmunidad celular y de la inmunidad humoral. También tenemos alteraciones autoinmunes, tales como la anemia hemolítica autoinmune y la aplasia pura de la serie roja. Otros síndromes paraneoplásicos, síndrome nefrótico, angioedema adquirido y pénfigo paraneoplásico. Nuevamente, recordamos los dos orígenes de linfoma de linfocitos pequeños, leucemia linfática crónica. Células vírgenes de tipo B que no han tomado contacto con el antígeno y células B de la zona marginal. Evidentemente, las células de la zona marginal son células que sí han tomado contacto con el antígeno. Dos orígenes, o sea, las células linfomatosas se parecen a dos tipos de células, como ya he mencionado. En el caso de la leucemia linfática crónica, observamos un compromiso extenso de la médula y en la sangre más de 5.000 linfocitos por microlitro. En el caso de la leucemia, del linfoma de linfocitos pequeños, se observan masas aisladas de células linfoides, generalmente ganglios, y raro de ubicación extraganglionar.
tenemos un compromiso medular y linfocitosis leve. Los hallazgos de inmunohistoquímica y biología molecular son similares en los dos casos: leucemia linfática crónica, linfoma linfocítico de células pequeñas, por lo que se considera, como ya mencioné, una sola enfermedad. En los ganglios, en el caso de linfoma linfocítico, células pequeñas, se encuentra un borramiento difuso de la arquitectura ganglionar. El ganglio adopta un aspecto homogéneo. Se pierde la arquitectura de corteza, médula, cordones medulares, folículos linfoides de la corteza, etc. Repito, hay un aspecto homogéneo en la arquitectura del ganglio. La mayoría de células neoplásicas son linfocitos pequeños, pero destacan algunos linfocitos más grandes con cromatina vesiculosa y nucleolo prominente. A estos se llaman prolinfocitos. También se llaman parainmunoblastos. A veces estos prolinfocitos se acumulan, dando lugar a lo que se denomina centros de proliferación. Esta neoplasia es indolente, de bajo grado, progresa lentamente y es incurable. Se utiliza una terapia paliativa. Los pacientes en su mayoría son asintomáticos o pueden tener síntomas inespecíficos. Mencionábamos los centros de proliferación. Los centros de proliferación son acúmulos de prolinfocitos. Mencionábamos que los prolinfocitos son algo diferentes a la mayoría de las células neoplásicas. La mayoría de células neoplásicas, los núcleos son pequeños y condensados, pero el prolinfocito es una célula un poco más grande que tiene un núcleo de cromatina vesiculosa y nucleolo prominente. Esta neoplasia puede evolucionar a una neoplasia de alto grado. Linfoma difuso B de células grandes. Esta evolución se denomina síndrome de Richter. A veces puede evolucionar hacia leucemia prolinfocítica, es decir, que los prolinfocitos salen a la sangre. Mencionábamos que los prolinfocitos pueden formar centros de proliferación, pero la mayoría de células de la sangre no son prolinfocitos. Cuando la mayoría de células de la sangre pasan a ser prolinfocitos, hablamos de leucemia prolinfocítica. En el caso de inmunohistoquímica tenemos marcadores B, porque se trata de un linfoma B, tal como CD19, CD20. Y otros marcadores que son característicos de esta neoplasia, CD5 y CD23. Alteraciones citogenéticas y de biología molecular. Se encuentran mutaciones somáticas en el gen de la cadena pesada de inmunoglobulinas a nivel de la región variable, en el 50% de casos. Tienen mejor pronóstico que las que no la tienen. Los linfocitos B vírgenes no tienen mutaciones somáticas en el gen de la cadena pesada de inmunoglobulinas, porque para que sucedan estas mutaciones tiene que haber contacto con el antígeno, y los linfocitos B vírgenes no tienen dicho contacto. Pero los linfocitos B de memoria, que se ubican en la zona marginal, sí ya han tenido dicho contacto, y han tenido estos fenómenos de hipermutación somática, y al mismo tiempo se ve que tienen mejor pronóstico. Otras alteraciones citogenéticas y de biología molecular: trisomía 12, de lesión de brazo corto del cromosoma 17 en zona donde se ubica el P53, de lesión del brazo largo del cromosoma 13 en zona donde se ubica el gen supresor RB, y de lesiones del brazo largo del cromosoma 11. En la sangre periférica podemos ver linfocitos pequeños. Hemos dicho más de 5.000 por microlitro, y estos linfocitos neoplásicos son muy sensibles a la destrucción. Entonces, cuando se hace el frotis de sangre periférica, estas células revientan o estas células estallan y quedan de esta manera. Quedan como células difuminadas. Aquí tenemos un normoblasto. Este es un glóbulo rojo con núcleo. Sucede la salida de glóbulos rojos con núcleo cuando hay un proceso que ocupa espacio en la médula ósea. Pasamos al segundo tipo de linfomas de células B de mayor maduración. Linfoma folicular, frecuente en Estados Unidos, raro en nuestro medio y en poblaciones asiáticas.
la alteración molecular característica sobreexpresión de BCL2, una proteína antiapoptótica, en las zonas claras de los folículos linfoides, consecuencia de la translocación 14-18. Esta translocación coloca al gen BCL2 que se ubica en el cromosoma 18 al costado del gen de la cadena pesada de inmunoglobulinas, que se ubica en el brazo largo del cromosoma 14 en la región 32. La translocación causa la sobreexpresión de BCL2. El linfoma folicular es un linfoma indolente de bajo grado, tiene una progresión lenta, incurable. Hay una sobrevida de 8 a 10 años después del diagnóstico. A veces no existe sobreexpresión de BCL2, pero se puede encontrar sobreexpresión de BCL6. El BCL6 se ubica en el brazo largo del cromosoma 3, región 27. El BCL6 es un represor de la transcripción y regulador del desarrollo de células B de centros germinales. También puede suceder el síndrome de Richter, es decir, que un linfoma folicular se transforma a un linfoma difuso de células grandes B de mayor agresividad biológica. En el linfoma folicular encontramos folículos neoplásicos diseminados en todo el ganglio linfático. Folículos linfoides grandes diseminados en todo el ganglio linfático, no solamente en la corteza. Podemos comparar que en una hiperplasia folicular estos folículos agrandados se ubican fundamentalmente en la corteza, pero en un linfoma folicular están dispersos en todo el ganglio. Las células de estos folículos linfoides neoplásicos contienen células de cromatina condensada con el núcleo con una indentación. Tienen el núcleo con una muesca. A estas células se les llama centrocitos. Pero también hay unas células con un núcleo más redondeado que tienen varios nucleolos. Cromatina vesiculosa. Y estos nucleolos pueden o no estar pegados a la membrana nuclear. A estas células se les llama centroblastos. Entonces, centrocitos, cromatina condensada, indentación, centroblastos, los núcleos son más redondeados, varios nucleolos. En el vaso, todos los linfomas de bajo grado, por ejemplo, linfoma folicular, linfoma de linfocitos pequeños, leucemia linfática crónica, y linfoma de células del manto y linfoma MALT afectan formando nódulos pequeños. Todos esos tipos de linfomas, cuando afectan el vaso, forman nódulos pequeños. Vamos a ver que cuando el vaso es comprometido con un linfoma de alto grado, como el linfoma difuso de células grandes B, no se ve nódulos pequeños, sino se ve masas grandes, una o más masas grandes. Entonces el compromiso es diferente desde el punto de vista macroscópico. BCL2 en folículo reactivo. Folículo reactivo tiene una expresión muy baja de BCL2 y el BCL2 está positivo en la zona del manto. En cambio, en el linfoma folicular hay una tinción intensa de BCL2 en el centro germinativo. Entonces, en este caso se trata de un linfoma folicular y en este caso se trata de una hiperplasia folicular. Otros marcadores de inmunohistoquímica en el linfoma folicular, aparte de BCL2, marcadores de células B, CD19, CD20, CD10 también. El CD10 es un marcador positivo en células pre-B de la médula ósea y en las células B de los centros germinales y BCL6. Pasamos al linfoma difuso de células grandes B. Este es un linfoma agresivo, a diferencia de los linfomas anteriores, que eran linfomas indolentes, de progresión lenta. La progresión es rápida, pero al mismo tiempo que la progresión es rápida, son potencialmente curables con quimioterapia e inmunoterapia. En cambio, los linfomas de bajo grado son incurables, si bien tienen una progresión lenta. En la inmunoterapia se utilizan anticuerpos contra CD20. CD20 es un marcador típico de linfocitos B.
Hay unas variedades raras como el linfoma mediastinal de células grandes B, linfoma intravascular, que afecta piel y sistema nervioso, produce obstrucción vascular y, por lo tanto, isquemia. Tenemos acá un linfoma intravascular, se llama también linfoma angiotrópico. Se observa un crecimiento linfoide dentro de los vasos, evidentemente va a dar isquemia por obstrucción vascular. Linfoma primario de cavidades. Puede observarse células neoplásicas en derrame pleural o peritoneal. Se asocia a infección por herpes virus tipo 8. Tenemos acá entonces a la célula normal a la que se parece el linfoma difuso de células grandes B. Se puede parecer a células que tienen características de células normales del centro germinativo o puede también tener características similares a linfocitos de la zona marginal. Existen las dos posibilidades en cuanto al parecido de las células linfomatosas con células normales del desarrollo linfoide. Aquí vemos un predominio de núcleos con cromatina vesiculosa. Se llaman núcleos de cara abierta porque dejan ver los nucleolos, a diferencia de otros linfomas que tienen núcleos de cromatina condensada. Estos son núcleos de cromatina laxa, o se llaman también núcleos de cara abierta. Podemos ver que algunas células tienen un solo nucleolo grande, se llaman inmunoblastos. Acá vemos una mitosis. En otros casos podemos ver que hay varios nucleolos. Algunos de los nucleolos están pegados a la membrana. Como podemos recordar, según vimos en el linfoma folicular, a esto se llama centroblastos, ¿no? Entonces, según el tipo que predomine, podemos hablar de un linfoma B de células grandes tipo inmunoblástico o tipo linfoblástico. Bueno, acá también podemos ver, aparte de mitosis, núcleos de cara abierta. Dejan ver los nucleolos. Cromatina laxa. Un solo nucleolo central, inmunoblastos o varios nucleolos. Algunos se pegan a la membrana nuclear, centroblastos. Variante inmunoblástica. Quiere decir que la célula que predomina es la célula que tiene cuyo núcleo tiene cromatina laxa, núcleos de cara abierta, un solo nucleolo central. Eso es lo que predomina. Entonces, variante inmunoblástica. Si predomina los núcleos en los cuales hay varios nucleolos pegados a la membrana celular, diríamos que se trata de una variante centroblástica. Este tipo de linfoma difuso de células grandes B, es frecuente en el contexto de inmunodeficiencia de células T. Tal es el caso del SIDA y post-trasplante de órganos. En cuanto al inmunofenotipo, evidentemente, como es un linfoma B, va a haber moléculas marcadoras de linfocitos B, CD19, CD20, CD22 y CD79A. Es frecuente la sobreexpresión de BCL6. Ya hemos indicado en qué cromosoma se encuentra el BCL6 y cuál es la función normal. Observamos acá que los linfomas de alto grado, tales como el linfoma difuso de células grandes B, en el vaso dan lugar a masas grandes, a diferencia de los linfomas de bajo grado, como el linfoma folicular, linfoma difuso, de linfocitos pequeños, leucemia linfática crónica, o linfomas de la zona marginal, que da lugar a nódulos pequeños, dispersos en todo el vaso. Terminamos este primer video hablando sobre el linfoma de Burkitt. En este caso, el linfocito neoplásico es pequeño o mediano, el citoplasma es basófilo, el núcleo es redondeado, la cromatina es condensada con varios nucleolos. Se asume que deriva del centro germinativo. Tiene características de las células normales del centro germinativo. Todas las células están en el ciclo celular. En G0
está solamente el 1% de las células, de modo que si se hace una marcación de Ki67 por inmunohistoquímica, prácticamente el 100% de las células cancerosas va a ser positivo. Solamente el 1% sería negativo, pero para efectos prácticos consideramos un 100%. No tener en cuenta solo las mitosis, porque Ki67 da positividad en todas las células que estén en el ciclo celular. El ciclo celular no es solo mitosis. El ciclo celular es también fase G1, fase S, fase G2 y mitosis. Entonces, una célula puede estar en el ciclo celular y no estar en mitosis, pero dará positividad al Ki67. Al tener casi todas las células en división, la cantidad de linfocitos neoplásicos que muere es alta y los restos son fagocitados por macrófagos. Esos tienen un citoplasma claro, entonces se describe un patrón en cielo estrellado. En un mar de linfocitos neoplásicos hay zonas un poco claras que corresponden a macrófagos. Podemos ver entonces un fondo de células neoplásicas con linfocitos redondeados. Estos linfocitos, núcleo redondeado, tienen varios nucleolos, muy poco citoplasma, y zonas claras. Estas zonas claras son macrófagos, que tienen restos de células fagocitadas, linfocitos muertos fagocitados. Igualmente acá hay un mar de linfocitos neoplásicos y zonas claras. Macrófagos que ya se han mencionado, ¿no? Patrón en cielo estrellado. Impronta de ganglio con linfoma de Burkitt, mayoría de núcleos redondeados, y el citoplasma puede tener algunas vacuolas. Translocación típica del linfoma de Burkitt, translocación 814. En el cromosoma 8 se encuentra el gen MYC normal bien controlado, como debe ser. En el cromosoma 14 se encuentra el gen de la cadena pesada de inmunoglobulinas. ¿Qué pasa en la translocación 814? Tiene que haber una ruptura de 2 cromosomas. Este telómero pasa a este nivel y este otro telómero pasa para este lado. Translocación 814. Esta translocación coloca al gen MYC al costado del gen de la cadena pesada de inmunoglobulinas y, por lo tanto, el control de la expresión de MYC queda bajo el control de la expresión de la cadena pesada de inmunoglobulinas. Pero en los linfocitos B, la cadena pesada de inmunoglobulinas está expresándose de manera constante porque la función de linfocitos B es la síntesis de anticuerpos. Entonces, al mismo tiempo va a haber síntesis de grandes cantidades de la proteína MYC, conduciendo a la neoplasia. El punto básico, entonces, es la sobreexpresión del gen MYC por la translocación. Algunas veces la sobreexpresión del gen MYC no es causada por la translocación 814, sino que el gen MYC puede translocarse al costado del gen de la cadena ligera kappa, que está en el cromosoma 2, o de la cadena ligera lambda, que está en el cromosoma 22. Igualmente, como función del linfocito B es la síntesis de anticuerpos, la cadena kappa se va a sobreexpresar y la cadena lambda también se va a sobreexpresar. Entonces, igualmente va a haber una sobreexpresión de la proteína MYC. En cuanto al inmunofenotipo, marcadores B, CD19, CD20 y CD10. Es una neoplasia de alto grado, potencialmente curable con quimioterapia por su alto índice proliferativo. Es un linfoma fundamentalmente extraganglionar. Raro que nazca en los ganglios linfáticos. Es de gente joven, niños y adolescentes. Hay una forma endémica que está asociada al virus de Epstein-Barr. Afecta mandíbula, abdomen, área paraespinal y órbita. Y tenemos también una forma esporádica que afecta abdomen, nasofaringe y médula ósea. Aquí tenemos un compromiso de la mandíbula. El tumor está en la mandíbula. Una biopsia a dicho nivel va a mostrar estos linfocitos neoplásicos redondeados con varios nucleolos, poco citoplasma.
muchas mitosis, un Ki67 positivo casi en un 100% y un patrón en cielo estrellado con áreas claras que corresponden a los macrófagos ya explicados. Con esto finaliza el primer video del capítulo de hematopatología.